Vamos a conversar ahora con la abogada, con la doctora Beatriz Mejía, que no necesita presentación. Ella ha sido una protagonista en los últimos años del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, que movilizó muchísima gente a las calles y que ha sido también, entiendo, integrante de Renovación Popular, con quien he tenido todos estos años una relación de cordial discrepancia, lo cual no ha permitido, creo, Beatriz, el mutuo respeto. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Nicolás. Un saludo para todos. Necesitamos que actives tu cámara, Beatriz. Sí, ¿qué pasa con mi cámara? Me dicen, ¿no se ve? Me piden que la actives, creo. Ya. Es que solo te oímos, no te vemos, Beatriz. Ahí debe haber por algún lado una camarita con una X. Ahora sí estamos, doctora. Me ha sorprendido, Beatriz, leer lo que escribiste ayer en el Twitter y quisiera que se lo expliques por tus propias palabras a la gente, porque me ha resultado sinceramente sorprendente. ¿Por qué no nos explicas tu opinión sobre lo que está pasando? Sí, en principio yo quisiera presentarme a la población más joven que no nos conoce, porque muchos pueden pensar que uno tiene una posición política. Resultó comunista, la doctora Mejía está apoyando a Pedro Castillo, y esto no es verdad. No soy comunista, tampoco soy fujimorista, como muchos creen. Hasta me tildaron de fujimorista, lo cual es muy pintoresco, como tú te debe resultar a ti, Nicolás, que sabes la lucha que tuve que desplegar en los 90 en contra de la dictadura fujimontesinista. Nos costó muchísimo hasta que logramos que esa dictadura cayera. Después he seguido haciendo las mismas luchas con los gobiernos donde veíamos cosas que simplemente eran inaceptables. En este último gobierno hemos tenido que levantar una cruenta lucha también contra el gobierno de Pablo Kuczynski, de Martín Vizcarra, por las cosas que hacían. Yo no tengo nada personal en contra ni de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, ni de Pedro Pablo Kuczynski, ni de Vizcarra, que me gustaría que cambiaran y fueran personas que cumplieran, digamos, el rol que Dios espera de ellos en la sociedad peruana. El tema está que, ¿por qué razón entro yo, digamos, en este momento? Y es justamente por la misma línea que tengo de actuación, de que cuando veo que algo no está bien, salgo al frente para hacer un llamado a la sociedad de que esto no puede pasar. Con el tema Con Mis Hijos No Te Metas es simplemente que se estaba imponiendo una dictadura contraeducativa, con una supuesta reforma educativa con contenidos absolutamente deleznables, no solamente en materia sexual, sino en materia política. Les están metiendo un modelo político globalista, el globalismo a los niños, el anticristianismo y además la ideología de género. O sea, eran tres componentes ideológicos que son parte de un proyecto de transculturización de las sociedades cristianas hacia el anticristianismo, y eso lo dicen sus gestores. O sea, esto no es la teoría de la conspiración, ni que la doctora Mejía está alucinando cosas, sino que esto es real y basta leer los libros del Minedu para dar cuenta de que esto es una realidad. En el camino de las protestas en las calles, yo me he encontrado con el señor Pedro Castillo y con los padres de familia, ¿no? El señor Edgar Trejo, presidente de la asociación la Coordinadora Nacional de Padres de Familia y APAFA del Perú, ¿no? Que varias veces lo has entrevistado, ya, con él me dijo: doctora, por favor, nadie le abre la puerta al señor Pedro Castillo, y mire, ellos están demandando algo legítimo, y hemos conversado los padres con ellos, se han dado cuenta de esto de la ideología de género, estaban también espantados con el tema de la ideología de género en la educación y pedían un cambio del currículo nacional. No era solamente el tema que estaban pidiendo remuneraciones y que solamente estaban impidiendo la evaluación, que ellos, sea de paso, no se oponían a la evaluación, se oponían a una evaluación, ellos decían punitiva, que es el despido. ¿Por qué? Porque ya los estaban amenazando. Habían maestros que se estaban oponiendo al tema de la ideología de género, les habían dicho frontalmente, y frontalmente les habían dicho que qué pena que en la siguiente evaluación iban a salir. Entonces ese es el punto por el cual los maestros estaban indignados y se vinieron de los 4 rincones del Perú a Lima, cosa que hemos visto todos, y el profesor Pedro Castillo tuvo el arrojo, ¿no? No era líder sindical, falso que hace 7 años tenga licencia sindical, y eso es falso, porque él no forma parte del sindicato del SUTEP.
porque ese sindicato es el único reconocido por el Minedu. Tan es así que Marilu Martens, que era ministra de Educación en ese momento, dijo esto, no se le puede recibir a este grupo porque no están acreditados como sindicato, no están reconocidos y no los querían recibir. En ese momento nosotros hemos coincidido en ir a la Comisión de Educación que presidía la congresista Milagros Salazar, ex congresista Milagros Salazar, que nos recibió muy abierta. Ella nos escuchó a ambas partes, o sea, tanto a los padres, a las tres partes, a los padres, al profesor Pedro Castillo y a nosotros también como parte de la sociedad civil preocupados con la imposición de un paquete, ¿no es cierto?, destructivo de los niños y de las familias peruanas. Y por esa razón es que soy testigo de excepción de la calidad personal del señor Pedro Castillo. Por esta razón es que, te digo, ahora que he visto todo este proceso, yo creo que si el señor Cerrón pensó que convocaba a Pedro Castillo para utilizar su imagen, ¿no?, y finalmente él va al caballazo a imponerle su plan de gobierno, creo que se equivocó. Porque insiste ahora, ¿no?, porque hay algunos que están saliendo de parte de Pedro Castillo en diferentes temas a hacer comentarios de que, bueno, las cosas no se van a hacer así, porque han hecho una contracampaña terrible, ¿no? Y cuando se habla de fraude, hay que hablar bien las cosas, Nicolás. Los fraudes no solamente son en mesa, los fraudes no solamente son cambiando votos, los fraudes no solamente son adulterando actas, que en eso el fujimorismo es experto, sino que, y eso lo sabemos muy bien, ¿no es cierto? Yo he puesto 2 denuncias penales sobre esto con el excongresista Manuel Lajo, y que están ahí en el Ministerio Público, ¿no es cierto?, que esperando que algún fiscal honesto y valiente las investigue. Pero esto es una escuela del fraude, y el fraude no solamente se hace pues el día del proceso electoral, el día de la elección, sino que el montaje, ¿no es cierto?, de todo un aparato previo a la elección, en que implica agredir, difamar, calumniar sistemáticamente al contendor, ¿no?, hacerlo quedar pésimo ante la opinión pública falsamente, porque yo estimo razonable que en una contienda electoral te encuentren a ti una cosa, ¿no?, que el amante del candidato, se han tirado abajo cuántas candidaturas con eso, ¿no?, que han sacado al amante y ya se perdió la candidatura, perdió la elección, pero era un hecho real, no se lo inventaron. En este caso se han inventado que el señor Pedro Castillo es comunista, senderista, y miembro del Movadef y cuanta cosa más, y esto es falso. Este señor no tiene nada que ver con el comunismo. Entonces sí es un hombre que estuvo, además hay pruebas de esto, porque ha estado escrito en Perú Posible desde el año 2000 hasta el 2017, o sea, los principales años de su vida adulta, inscrito en un partido que no era comunista, y que más bien cuando entró Toledo lo que hizo fue aplicar el modelo neoliberal. Tan es así que al señor Pedro Castillo se le ocurrió llamar a Kurt Burneo, ¿no es cierto?, que ha sido funcionario de economía del señor Toledo. ¿Por qué? Ahora, porque él ha sido el Perú Posible. Entonces, viniendo al tema electoral, no que esté especulando, viniendo al tema electoral, entonces te digo, para mí este fraude está montado desde la primera vuelta, pero no del lado del señor Castillo, que le están echando la culpa que ha hecho ningún fraude. Sería incapaz de hacer un fraude el señor Castillo. Un tipo medularmente honesto. Y entonces esta cosa que han estado haciendo ha sido en principio la utilización de los medios de información para instalar en el erario social mentiras como verdades. Esto es fraude, esto es delito contra la fe pública. Y cuando es orquestado por todo un concierto criminal, estamos ante un caso de una concurrencia de delitos que deberían ser investigados por el Ministerio Público. Deberían haber fiscalías electorales. No es posible porque el candidato, yo estoy preguntando, oye, pero ustedes han publicado no, doctor, ahora pues tenemos que ser muy torpes. Por ejemplo, ¿no?, había un post, una especie de afichito chiquito: si quieres que se cierren los templos y no te dejen practicar el cristianismo católico o evangélico, vota por el lápiz. ¿No? Eso quien lo ha hecho es obvio que es contra campaña, pero eso es un delito. Eso es un delito. Porque Pedro ahora Castillo tú dices Beatriz, en el Twitter, permíteme. Es cristiano desde joven. Tú dices. Entonces, sí, pero tú esto es Beatriz, a llegar hasta ahora. Si quieres decirme algo, ¿verdad? Sí, no lo que te decía es, tú escribes una cosa muy dura en el Twitter. Dice: existe una clara estrategia delictiva y antidemocrática en marcha para desconocer los resultados de las elecciones y enervar el proceso integralmente. La consigna es evitar que Pedro Castillo asuma la presidencia. Intentan anular la votación del Perú real
rural, perdón, pero no tienen pruebas. ¿Eso es lo que tú crees que está ocurriendo? Yo he visto la conferencia de prensa. Mire, yo diagnostiqué esto cuando vi la conferencia de prensa de Miguel Torres con Keiko Fujimori, en que sacan 3 actas y 3 supuestas irregularidades. Les llama la atención que en una comunidad varias mesas no tengan un solo voto de Keiko Fujimori. Entonces eso me dio risa, solté una carcajada viendo la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque desconocen la realidad del Perú. Peor cuando vi que decían, no ha firmado igual con su DNI. No conocen la realidad del Perú. Hay gente que nunca firma y jamás va a firmar igual como cuando sacó su DNI. Yo he tenido a la empleada de mi casa practicando 3 días su firma, como firmó cuando sacó su DNI, cuando cumplió 18 años, y habían pasado 15 años, o un poco más creo, y no le salía la firma. Estuvo 2 o 3 días y nunca le salió. ¿Por qué? Porque tenía que firmar un contrato, había comprado un terrenito en su tierra, y tenía que firmar un contrato, y yo le dije, tienes que firmar igual que tu DNI. ¿Y sabe lo que me dijo? Ay, doctora, me dijo, yo no sé cómo he firmado en mi DNI. Entonces trae tu DNI, y empezó a practicar, nunca le salió. Bueno, le dije, haz algo parecido, pues hija, porque realmente nunca le salió. Y ese es el caso de millones de peruanos que no tienen la costumbre de firmar. Entonces, toda esta cosa me parecía tan pintoresca, porque los que somos abogados y hemos visto estos procesos electorales, por ejemplo, la recolección de firmas pasa por ese problema. En la recolección de firmas hay un serio problema con el hecho que hay gente que firma y dice, no corresponde, inválido, y no es inválido, ha firmado la persona. Entonces se les dice, verifiquen la huella digital, ¿no es cierto? Verifiquen la huella digital. Entonces, ahí en la huella digital, pero nadie quiere hacer eso en la OMPE. Y ni en RENIEC. Ay, no, eso tendría que convocarse peritos para que revisen las huellas digitales, simplemente te las invalidan en masa. Entonces, esto es el reflejo que no se conoce la realidad. ¿Que han habido irregularidades? Los hay en todos los procesos electorales. Y los hay, y no me va a decir por Fuerza Popular que no ha hecho ninguna irregularidad. Cuando, por ejemplo, se han encontrado 10.000 cédulas de votación marcadas con la K el 4 de junio. Estamos hablando 2 días antes de la elección. ¿Para qué marcaron esto? Ahora, quien conoce los modus operandi del fujimorismo en materia electoral, entonces uno sabe perfectamente que esto no es un caso aislado, no es que fue por ahí, por si acaso intervino la policía y la fiscalía en Pomabamba. Y si esto es así, esto no ha sido el único sitio donde lo han hecho. Lo que pasa es que aquí lo detectaron antes de ser usado la cédula de votación. Aquí en Independencia, en el Colegio Divina Misericordia, han encontrado unas bolsas, la señora de limpieza el día lunes, después de la elección, ha encontrado unos bolsones con votos marcados con la K. ¿Cuál ha sido la ligereza de la perfidia de la gente esta de Fuerza Popular, que ha salido a dar un comentario de que ahí está la prueba? Han sacado los votos de Keiko y los han reemplazado por votos de Pedro Castillo. Es alucinante. Es alucinante. ¿Por qué? Porque si alguien hace una cosa así, lo primero que hace es destruir los votos que ha cogido para reemplazarlos por otros. No los va a dejar ahí como prueba para que se los encuentren el lunes. O sea, esto es evidente que entró ese material a los centros de votación, pero aquel que los metió ya no lo quiso sacar para hacerse responsable de que le vean que están saliendo con bolsas. O puede ser que hayan sido votos ya contabilizados, que después de llenar el acta se tienen que desechar. Pero lo importante acá es, Beatriz, es que tú estás haciendo, tú dices que haces una invocación a hacer un gran frente por la democracia. ¿En qué consiste esto que tú estás planteando? Bueno, en principio tenemos que reconocer que nos están mintiendo. O sea, es un engaño, que se ha hecho un fraude para favorecer al señor Pedro Castillo. Eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque sí se sabía que Pedro Castillo estaba creciendo. Bastaba ver sus manifestaciones en los diferentes pueblos del Perú, que eran increíbles. Hace años que no se ve manifestaciones con tanta gente en las plazas, excepto los que hacían algunos partidos convocando rifas, ¿no?, de artefactos eléctricos, cocinas, refrigeradoras, licuadoras. Entonces la gente va por la rifa porque les van a repartir comida. El señor Pedro Castillo no ha repartido nada, no ha hecho ninguna rifa. Simplemente avisaba que iba a llegar y estaba el pueblo entero en la plaza. Eso ya era un indicador mejor que las encuestas de todas las encuestadoras, que han hecho un pésimo papel, porque no es que lo han levantado irregularmente, es que eso refleja más bien que las encuestadoras nunca reflejaron la realidad de la tendencia del voto en el Perú. Y por otro lado, si hablamos de tendencias de votos, el señor Fujimori no aparecía, estaba en 4º o 5º lugar.
con 8% a lo largo del proceso electoral, entonces ella también estaría en el mismo sentido. O sea, ¿cómo es que aparece en la segunda vuelta? Y habría entonces que revisar las actas también de la primera vuelta. Pero el punto crucial acá es de orden legal, porque nosotros podemos tener impresiones personales con la experiencia que tenemos de conocer, digamos, cómo se mueven diferentes partidos políticos, qué tipo de cosas suelen hacer. Entonces, yo lo que pienso es que se han tenido que apelar, como el caso de Pomabamba, es una prueba, el 4 de junio han encontrado esta cédula de votación marcadas. Por ahí hay otro video de una señora que dice, mire, vivo al frente de un local de Fuerza Popular, están sacando un día antes de la elección unos paquetes, ¿no? Y le parece raro porque ya había cesado la campaña, ya no se podía repartir volantes. Entonces, ¿qué cosas son esos paquetes? Entonces, varias cosas coinciden. Los que somos analistas, digamos, de actos delictivos, nos podemos dar cuenta que aquí hay varias cosas que deben ser investigadas por la Fiscalía. Y eso es el punto, que esto le corresponde investigar a la Fiscalía. Estos serían delitos. Ya, pero, no le corresponde al ente electoral, el sede electoral, investigar estas cosas, sino al Ministerio Público, y lo dice claramente la ley. Beatriz, sentencias también, hasta del Tribunal Constitucional que se pronuncian al respecto. Sí. Beatriz, tenemos que ir terminando. Y yo quisiera que trates de resumir en un minuto qué es lo que tú estás proponiendo y planteando frente a esta situación inédita que estamos viviendo. Sí, yo en principio quiero pedirle a los abogados que fueron convocados por la señora Keiko Fujimori y su staff, digamos, de esta campaña electoral, que recuerden que han hecho un pacto, ¿no es cierto?, un juramento de defender las causas justas cuando se incorporaron a los colegios de abogados correspondientes. Es muy penoso para los abogados que no nos pueden engañar con lo que nos han mostrado, ¿no?, que esto realmente es un fraude. Porque han hecho, discúlpame, un papelón de abogados, un papelón. ¿Por qué? Porque están denunciando supuestas irregularidades como actos que puedan aparejar una nulidad cuando la ley no lo establece así. La ley, el artículo 363 de la ley de elecciones dice claramente que son 4 las causales para establecer las nulidades y ellos simplemente han desbordado esto y han ido a fabricar. Yo soy testigo de excepción, yo soy profesora de metodología de la investigación en la Facultad de Derecho de la Católica. Conozco muchos abogados de la Católica y a mí me han comentado. Y parte de esto ha sido materia de un artículo interesantísimo. El día de ayer, muy buen artículo de Andrés Calderón en el Diario El Comercio, que prácticamente da un testimonio de que lo convocan a decir y les dicen, y van con sus abogados más jóvenes en sus estudios y les dicen, ¿no?, que se trata de ir a diferentes lugares del Perú, especialmente donde Pedro Castillo ha sacado más votación, para encontrar nulidades y plantear nulidades. Esto es pues un concierto de fabricación de nulidades, Nicolás. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Acá esto me da vergüenza decirlo como abogada, porque no pueden haber abogados que se presten a esto. O sea que yo tengo que fabricar nulidades para fregarle la pita a mi contendor y que no lo dejen juramentar. Eso es lo que están haciendo. Entonces esto no lo podemos permitir los peruanos, más allá que seamos de izquierda, de derecha. Tenemos que defender el principio de legalidad, el principio de la seguridad jurídica, el principio que fuimos a votar y que salió una votación y que salió un ganador, que es el señor Pedro Castillo. Hasta en el Frente Internacional, institutos que manejan estos procesos electorales desde cuando terminó la elección, dijeron que Pedro Castillo había ganado, porque siguen estadísticamente el tema y dijeron, ya, ganó el señor Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento técnico. Entonces, ¿qué estoy planteando yo? Que tenemos que unirnos. O sea, en realidad yo no tengo nada personal en contra de la señora Keiko Fujimori. Me da muchísima pena que no llegue a ser presidente en esta ocasión. Me da pena. ¿Por qué? Porque creo que si tiene tantos deseos de gobernar el Perú, pues debería dársele en algún momento una oportunidad, pero debería prepararse para eso, ¿no? Porque así como se cuestiona que el señor Pedro Castillo no tiene experiencia, no tiene conocimiento en asuntos de Estado, ella tampoco. Entonces, el asunto aquí es que nosotros tenemos que ponernos en un punto central, en que tenemos que encontrar los acuerdos y los consensos entre los peruanos. Yo creo, Beatriz, definitivamente,
que los temores que se han generado de que el señor Pedro Castillo va a imponer acá una dictadura chavista es totalmente falso. Y que el señor Cerrón, que a sus espaldas sigue presionando con que su plan de gobierno, yo le pido solamente que lea el artículo 118 de la Constitución, que establece que es el presidente de la República quien establece las políticas de Estado. En otras palabras, el que toma las decisiones. Beatriz, tenemos que terminar, nos hemos pasado casi un minuto de la hora. Te agradezco mucho por esta conversación que te juro, casi no he hablado porque me ha sorprendido escuchar las cosas que has dicho. Muchas gracias a Beatriz Mejía. Vamos a la pausa, son 9:31, volvemos con más.